tardes, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enit Acevedo y estamos en ¿Qué Palo es Noticia? A las 5:01 de la tarde. Estamos en Bonita Radio y hoy las informaciones van desde Puerto Rico a Estados Unidos porque vamos a hablar de lo que ha hecho Joe Biden, sobre todo en manejo del COVID, reactivar las conferencias de prensa de información de el líder de la información pública hoy con relación al virus, Anthony Fauci. Pero antes, como siempre, vamos a pedir que compartan, que vayan a bonitasradio.net si les parece y allí pueden donar a través de PayPal y tarjetas de crédito, que también pueden hacerlo yendo a la Fundación Periodismo Siglo XXI en su ATH móvil, área de negocios, organización sin fines de lucro que hemos creado para producir los contenidos que se habrán de reproducir en Bonita Radio. También pueden contribuir a nuestro proyecto a través de la Fundación Envío de Cheques o Giros Postales, Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 19400, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Y también pueden hacer sus donativos directamente al ATH móvil de la Fundación. No se olviden que estamos en todas las redes sociales, incluida Twitter, y que nuestros super auspiciadores van desde la cooperativa de Vega Alta, la cooperativa Abraham Rosa e igualmente Buen Vecino Café, que si les parece que alguien pueda estar interesado en anunciarse en este proyecto periodístico, tener su marca donde se produce el periodismo alternativo contestatario, sobre todo honesto y creíble para todas las audiencias es aquí en Bonita Radio, y nos pueden enviar información de esos potenciales auspiciadores a info@bonitasradio.net. Vamos a no dejar de hablar de lo que ha sido importante desde el pasado domingo, entre el sábado y el domingo, y es el estado de emergencia que el gobierno de Pedro Pierluisi acaba de invocar con relación a la violencia de género. Me parece que sigue siendo importante que Pedro Pierluisi haya dado hoy una conferencia de prensa para establecer cuáles serán los pilares de ese proyecto de estado de emergencia y hay que ponerlo en el potro hoy, que estamos a 25 de enero del 2021, decir que ese estado de emergencia y esa orden ejecutiva protege igualmente a las mujeres trans. ¿Por qué es importante? Porque ustedes saben que estamos en un momento histórico en que en Puerto Rico hay una corriente fundamentalista religiosa que quisiera discriminar de facto contra, de hecho lo hacen a través de sus organizaciones, contra las comunidades de la diversidad sexual. Y ahí están las mujeres que han sido víctimas, las mujeres trans que fueron víctimas de la violencia machista el pasado año, y las mujeres que todos los días son víctimas de la violencia machista y ese fundamentalismo religioso y esa derecha religiosa del país les quiere negar derechos. Así es que ha dicho el gobernador, cuando le hicieron directamente la pregunta, que supuestamente sí protege a las mujeres. Yo me imagino, y yo lo he tratado de buscar por todos lados y no aparece la palabra mujer trans, que uno de los problemas que tiene esa orden es la timidez del gobierno de Pedro Pierluisi de no querer llamar por su nombre a la comunidad trans y no incluirla como tal. Lo más importante, y a mí me parece que es lo que deberían estar denunciando a las feministas hoy, sobre todo recalcándole a las mujeres trans, que vayan a buscar ayuda a los diferentes organismos que establece esta orden y este estado de emergencia. Porque ahí es donde vamos a saber, como dicen en country, si el gas pela. Si Pedro Pierluisi lo dijo para salir del paso o en efecto su gobierno va a establecer en ese estado de emergencia que todas las mujeres cuentan
independientemente de que sean mujeres trans e inclusive de que sean mujeres trans, porque aquí no se vale discriminar en este momento con unas y otras, son todas. Así es que esa es lo que dice Pedro Pierluisi en una conferencia de prensa que estuvo la secretaria del Departamento de la Familia, Carmen González Magas, y la secretaria del Departamento de Educación, que por un lado, la secretaria de Educación ha dicho que ya están trabajando en currículos relacionados al género. Elsa Aponte ha dicho que ya están trabajando en esos currículos. Tuvo un problemita técnico de fondo, diría yo, cuando trató de hablar sobre el lenguaje inclusivo y la perspectiva de género, que es más allá que el lenguaje inclusivo. Dijo que se estaba dando alrededor de dos clases, las clases de civismo y la clase de salud. El problema es que la prensa la confrontó con el hecho de que cuando se habla de perspectiva de género no se está hablando de dos clases nada más. Se está hablando de todo el componente educativo. La clase incluso de matemática, donde tanto se discrimina a las mujeres porque son mujeres con relación a su conocimiento y a su capacidad de ser científicas y de ser matemáticas, entre otras. La clase de estudios sociales, que la eliminó el Fortuñato. Luis Fortuño y su Departamento de Educación la eliminó. No quieren que los estudiantes sean conocedores de la historia de Puerto Rico. Parte de lo que deja claro el proyecto asimilista del Partido Nuevo Progresista. Esa conferencia de prensa me pareció importante e interesante, que además de verla en acción en la conferencia de prensa, vi en acción en una entrevista en los medios tradicionales. Y si alguien me está escuchando, yo le acabo de enviar un mensaje hace por lo menos media hora a la oficial de prensa del gobernador para que me diga con quién tenemos que hablar para conseguir una entrevista con la secretaria del Departamento de la Familia, y ya me contestó. Así es que ya tengo un contacto y voy a procurarla. La vi en acción en la conferencia de prensa, la vi en acción en esa otra entrevista que tuvo con un personality de radio tradicional. Y tengo que decir que lo que escuché de Carmen González Magas me pareció interesante en términos de las conceptualizaciones que manejó y la importancia del estado de emergencia. Yo lo dije esta mañana, es importantísimo que nosotros tengamos bien claro que son los jefes de agencia y las jefas de agencia y las dependencias en sí mismas las que van a atender y van a poder hacer quedar bien al gobernador o no con relación al manejo de este estado de emergencia. Esto no es que hay una varita mágica de fortaleza. Las organizaciones de mujeres lo saben, que llegan a familia y allí encuentran un peldaño, un detente, que llegan a policía y encuentran otro, que llegan al municipio y encuentran otro. Aquí lo importante es que todos los jefes de agencia estén en la misma página. Lo adelantamos el sábado, lo dijimos esta mañana, está claro, el Departamento de Justicia, Domingo Emanueli, quien va a participar de ese grupo también, PARE, la organización, el comité que se ha creado para atender el asunto. Ahora bien, hay que estar bien pendiente. ¿Van a ceder a presiones político-partidistas? ¿Van a ceder a las presiones del fundamentalismo religioso Tomás Rivera Chats, Joan Rodríguez Bebe? Por ejemplo, yo escuché la entrevista de ese personality de radio y parecía estar escuchando a Joan Rodríguez Bebe, a Tomás Rivera Chats o al propio presidente y candidato a la gobernación César Vázquez por el Proyecto Dignidad. Del estado de emergencia se iba a preguntarle sobre la violencia contra los niños y las niñas. Porque yo quisiera que alguien le pudiera establecer a estos personalities de dónde viene la madre de ellos, si no es que es una mujer. Entonces es el privilegiar la vida de los niños y las niñas por sobre las mujeres.
O sea, eso fue un personality de televisión hablando de una de esas estaciones que hasta los otros días tuvo un director que se fue porque parte del problema es lo que le están pagando a esos personality que, como decía una colega periodista esta mañana, la macharranería que destilan al traer las informaciones, que lo que hacen es leer de los periódicos, porque no hacen análisis, lo que hacen es leer de los periódicos, es terrible. Y ni hablar de cuando preguntan. Y lo que yo escuché de Carmen González Magas fue precisamente una profesional, ella es una psicóloga, perdón, una psicóloga bastante clara con relación a los conceptos, y ahora lo más importante va a ser que Carmen González Magas llegue hasta el cuatrienio, final del cuatrienio, con esa visión clara de que aquí lo que tiene que pasar es que nos dejemos de chiquitas y defendamos a las mujeres. Y que el discurso de Joan Rodríguez Bebe se quede donde debe estar, engavetado allí en la legislatura de Puerto Rico, y que no empiece la búsqueda de información estridente, sobre todo de parte de los medios tradicionales, para colocar a Joan Rodríguez Bebe como esta persona que les da rating, porque dice esas barbaridades que dice, y ya sabemos y hemos hecho análisis de por dónde viene Joan Rodríguez Bebe. Todos ustedes están por ahí. Eneida Soto, saludos Eneida. Cintia Rosario, buenas tardes. Ustedes se ponen unos nombres que yo no los puedo ni pronunciar a veces. KNGR, saludos Gera. Iliana Fernández, ya estoy aquí, compartí, llegué. Ángel Gabriel, módulos. Bueno, dice la secretaria del Departamento de Educación que ellos están atendiendo 2 clases. Cuando la confrontan con el asunto de que es todo, les voy a decir lo que dijo, a ver si ustedes lo entienden, porque yo les soy honesta, me dio un poco de trabajo entender lo que quiso decir, porque uno de los problemas que tiene esta secretaria es que no tiene puntos ni comas. Esto es, le llega a una parte del cerebro y sale por la boca. Quería establecer que estamos trabajando de forma integrada y en las clases de salud y de civismo se estarán tratando perspectivas de género de forma integrada. No podemos separar lo que es la equidad, definición de roles, con lo que es la seguridad de esa persona y poder entonces comprender que tiene que dar los espacios para la equidad. Vamos a ver. Si ustedes la entendieron, ella alega que todo se va a atender y que ya está en camino. Cuando la confrontan con Rafael Román y el proyecto de, por un lado, el inicio de la perspectiva de género en el departamento, que fue con la ex procuradora de las mujeres, Marta Mercado Sierra, allí en la oficina de la procuradora, hasta lo que ocurrió cuando Rafael Román era secretario del Departamento de Educación bajo Alejandro García Padilla. Entonces no sabe por dónde va, pero dice, ya sé que por ley hay un proyecto piloto en el departamento, las escuelas coeducativas, y yo me voy a cerciorar de que eso se esté cumpliendo. Yo en cualquier momento, no lo descarto, puedo emitir una orden ejecutiva particularmente para atender este tema, dijo el gobernador, importante. Al momento no lo estoy haciendo porque está en manos de la secretaria y del Departamento de Educación. Es bien importante que entendamos lo siguiente. Esto era una ley, más allá de una orden ejecutiva. Y Luis Fortuño la eliminó. Y después vino Ricardo Rosselló Nevares y la volvió a eliminar. O sea, de lo que estamos hablando es que el mismo Partido Nuevo Progresista, que en un momento dado estuvo de la mano de Tomás Rivera Chats y del fundamentalismo religioso que abrazó Ricardo Rosselló Nevares, hoy está haciendo, como dirían en country, sacum culum, para decir que van a establecer todo aquello que han pedido las organizaciones de base, por lo menos por los pasados 2 años. ¿Que lo van a hacer? No sabemos. Estamos a solamente 23 días de que el gobernador electo esté sentado ahí. Que lleguen las elecciones, que llegue el 2024 para ver si el gas pela. Entonces, además de eso, también tenemos que establecer claramente que son esos jefes de agencia
los que hay que confrontar con el asunto. Ya sabemos lo que piensa Justicia. Vamos ahora a ver qué piensa la secretaria del Departamento de la Familia. Y la secretaria del Departamento de la Familia, que tiene un problema adicional, que es un departamento que fue casi inexistente bajo la administración de Ricardo Rosselló Nevares. Así es que yo creo que el estado de emergencia nos va a dar mucho de qué hablar, mucho, por mucho rato, sobre todo porque debe ser la prioridad de cualquier discusión pública hoy, porque las vidas de las mujeres importan y las vidas de las mujeres hay que defenderlas. Alba N. Toro dice, clases de civismo se van a volver a dar o en caso que estén dando ese curso lo van a dar en las escuelas. ¿Y qué van a hacer con los estudiantes que no cogen salud? Mira, Alba, yo honestamente no sé ni qué decirte. Pero vamos con calma, vamos a tratar de hablar con la secretaria a ver qué nos dice. Eileen está diciendo, mi tesis de maestría es precisamente la perspectiva de género en el DE y hasta para convencer a la profesora que me permitiera investigar, defender, pasé trabajo. El poner en marcha ese tema tiene que ser un esfuerzo interdisciplinario de todos los componentes del sector educativo, empezando por los niveles administrativos. Muchas gracias por tu comentario, Eileen, y te creo. Te creo, porque los primeros que le ponen trabas a este asunto son los maestros y las maestras. Yo no te quiero decir a ti las personas que conozco que tienen un issue fundamental, mujeres que están dentro del sistema de educación pública que no creen en la educación con perspectiva de género. El reto es bien grande. Mi hija cuando cogió la clase de salud por poco le dio un ataque porque parecía una clase de religión. Así es, Lourdes Río. Y bueno, vamos al próximo tema. Y el próximo tema, vamos a quedarnos en la figura del gobernador, porque yo creo que este tema ha pasado desapercibido, por lo menos desde el periodismo, que no haya sido una nota insignificante el pasado sábado. Y a mí me parece que esto denota cuáles son las prioridades que trae el gobierno de Pedro Pierluisi y de qué manera quieren trabajar con esas prioridades, si no es a la trágala, violentando incluso los mismos reglamentos que ellos alegan que una vez siguieron, que venga Dios y lo vea. El gobernador Pedro Pierluisi ha establecido el pasado sábado que va a solicitarle a la Junta de Control Fiscal cambios en el presupuesto para pagar la consulta por los cabilderos de la estadidad. Y lo más que llama la atención es que los 8.9 millones de dólares que cuesta financiar un referéndum el próximo 16 de mayo para elegir a los 6 delegados que fungirán como cabilderos de la estadidad allá en Washington. El gobernador Pedro Pierluisi diga que los piensa sacar del dinero que ha sobrado para atender la pandemia. Y eso es nada más y nada menos que el dinero de los 2.200 millones de dólares que le envió el gobierno de Estados Unidos a Puerto Rico para atender el asunto de la pandemia. Y cito, como resultado de la pandemia hay unos dineros significativos que el gobierno no ha gastado. Podemos recurrir a la Junta para que le permita una reprogramación de esos fondos con el propósito de que se utilicen para sufragar el costo de la elección especial. Sí, así como ustedes lo oyen, los que están empeñados en traer la estadidad para la Puerto Rico, a pesar de que llevan por lo menos 100 años diciéndoles que no, ahora dicen que se utilice el dinero que sobra del COVID, que yo no veo cómo sobra dinero cuando en este país hay gente que está pasando hambre, hay gente que no tiene trabajo, hay gente que no tiene con qué pagar, que hay ahora mismo unos 119 dólares que se van a destinar mensualmente para estudiantes que no necesariamente les está llegando el alimento como les tiene que llegar en medio de toda la pandemia. Y el gobernador de Puerto Rico se atreve a decirle al país un sábado y un medio de comunicación repetirlo como se repite cualquier cosa en la barra de la esquina,
que se va a utilizar el dinero de salvar a la gente para hacer un referéndum y escoger 6 delegados de una comisión para defender la estadidad. Entonces, lo que hace el periodismo, por lo menos lo que hace Bonita Radio, es ir atrás. ¿Qué le dijo la Junta de Control Fiscal a Wanda Vázquez Garcet cuando marzo o abril del año pasado empezaron a definirse cuál era la cantidad que se le iba a dar a Puerto Rico para ese CARES Act? Un proyecto de ley que se llama Para Cuidarte, el proyecto para protegerte del COVID. Yo me imagino la portada del New York Times. Puerto Rico protege del COVID pidiéndole la estadidad a Estados Unidos, gastando para financiar un proyecto. El pasado 26 de abril del 2020, y yo con la evidencia en la mano, porque es que es lo más importante. Si van a la página de la Junta de Control Fiscal, van a ver el comunicado de prensa que la Junta de Control Fiscal envió diciéndole a Wanda Vázquez Garcet: mire, ese dinero que le van a dar, ojo, es mucho dinero, protéjalo. Y cito a la Junta de Control Fiscal, ponlo en la nevera. Natalie Jaresco, 26 de abril del 2020. Los fondos otorgados por la ley CARE son considerables y si se usan apropiadamente pueden proveer el apoyo necesario para mitigar, contener y minimizar el efecto del COVID en las vidas de los puertorriqueños y de la economía local. El gobierno debe cerciorarse de que estos fondos tengan el mejor efecto posible en la respuesta y en la recuperación, y que se utilizarán de manera estratégica desde ahora hasta diciembre del 2020. Dijo Natalie Jaresco en un comunicado de prensa que, repito, vaya a la página de la Junta de Control Fiscal y usted leerá en ese comunicado lo que la Junta les recomendó al gobierno de Puerto Rico, entonces Wanda Vázquez Garcet, gobernadora sucesora. Tenemos que invertir en la realización de pruebas, el rastreo y en nuestro sistema de cuidados de salud en general. Asimismo, el gobierno debe enfocarse en las áreas más impactadas por las medidas que se tomaron para proteger a Puerto Rico a partir de la propagación del COVID-19, muy particularmente nuestro sistema de educación y aquellos que perdieron sus empleos o negocios. Pedro Pierluisi, dígale a su gente que le consigan este comunicado. Las declaraciones de Natalie Jaresco a propósito de los 2.200 millones que se anunciaron se iban a enviar a Puerto Rico para atender la pandemia del COVID-19. La Junta siguió hablando de Natalie Jaresco. Recuerden que ellos son los encargados de hacer el presupuesto balanceado de Puerto Rico. Estas son recomendaciones, pero son las recomendaciones de los que mandan en el gobierno de Puerto Rico. Sugirió que se enfocara el uso de esos 2.000 millones en monitoreo y sistema de evaluación, aumentar significativamente la oferta de kits de pruebas del COVID y comprar redes de alta tecnología para rastrear el contagio, la infraestructura de salud, poner en marcha un plan de almacenamiento y distribución para administrar el inventario y racionar los suministros y el equipo, como los productos de protección personal, los ventiladores y las pruebas de detección, educación a distancia y aprovechamiento académico, realizar educación a distancia a fin de recuperar el aprendizaje perdido y prepararse para el posible resurgimiento del COVID-19. Todavía hoy están hablando de que empiezan las clases en marzo, aunque ya Carlos Mellado está con el freno puesto. Pequeños negocios, adiestramiento y asesoramiento que los ayuden a funcionar en la nueva realidad económica. Desempleo a largo plazo, invertir en fortalecer el desarrollo de la fuerza laboral. Reembolso al gobierno en una porción de los 500 millones que forman parte de los 787 millones para el paquete de apoyo a medidas de emergencia pueden ser reembolsados conforme a la ley CARES. La ley CARES. ¿Dónde dice ahí que es para el plebiscito de la estadidad? ¿Dónde es que lo dice?
¿Cómo es posible que el gobernador o alguien de su equipo se haya atrevido a decirle a Puerto Rico que vamos a usar 8.9 millones de dólares para pagar ese plebiscito porque ha sobrado dinero de la ley CARES? Porque si ha sobrado dinero de la ley CARES, ha sido por negligencia del gobierno de Puerto Rico, incluido el gobierno de Pedro Pierluisi, aunque lleve 20 días. Porque lo único que se atreven a decir es que van a utilizar ese dinero para traer la estadidad, que sabemos que no va para ningún lado. Pueden escoger 204 mañana. Y en Washington, nada. Nada de ambiente hay para darle la estadidad a Puerto Rico. Porque lo que quieren es que, yo me cuestiono, vamos a hacerlo como una pregunta. ¿Qué es lo que quieren? Que el país no llegue a diciembre, que la gente no llegue a diciembre, que aquí lo que siga habiendo es la barbaridad sin ningún tipo de proyecto alrededor de controlar efectivamente esta pandemia, que no hay manera de que se sepa cuántas vacunas están disponibles y todavía hay viejos de 80, 90 y hasta de 100 años que no están vacunados. Y me quieren decir que sí quieren ese dinero para utilizarlo para el referéndum de escoger a los comisionados el próximo mes de mayo. Diablo. Como dice Tomás Rivera Chats, su expresidente del Senado, lo dice él, no lo dice Carmen Enit, así de brutos son. Lo dice Tomás Rivera Chats. Sandra García, nunca te pierdes la primera parte, recuerda, son las 5:28, pero en breve, cuando terminemos, este programa está allí en YouTube y también está en podcast, así que tranquila. Entonces, si sobran fondos del CARES Act es porque no se usa el dinero para lo que se asignó, exacto. Y hay una cosa, hay dos líneas que yo me cuestiono. Pedro Pierluisi fue comisionado residente de Puerto Rico. Que él no sabe que el gobierno de Estados Unidos, sobre todo para una crisis de emergencia como es esta, de una pandemia, se le hace bien difícil reprogramar los fondos. Porque ya su compañera de papeleta, que lo único que sabe es hacer comunicados de prensa para decir cuánto dinero trae, aunque no sea cierto, Jennifer González, emitió un comunicado hoy diciendo que FEMA le iba a dar 227 millones de dólares a Puerto Rico para comprar las vacunas. Pero mire, si todavía no tienen ni idea de dónde están las vacunas y cuándo llegan, y ya está diciendo Jennifer González que hay un proyecto para enviarle 227 millones de dólares para comprar vacunas. Entonces, de ese asunto, vámonos al COVID. Y vamos a hacer un análisis del COVID entre Puerto Rico y Estados Unidos, porque acabo de ver la primera conferencia de prensa de Anthony Fauci en medio de este inicio de una nueva administración de gobierno en Estados Unidos, Biden-Harris. Y Anthony Fauci ha dicho que se van a reactivar las conversaciones, los informes que da la Casa Blanca con una persona como él al mando para decir por dónde va el virus. Fue interesante sus planteamientos relacionados con la nueva cepa. Habla de que ahora mismo están los investigadores haciendo el análisis correspondiente de esta nueva cepa y de cómo ha mutado el virus, que la preocupación más grande que tienen la pueden tener con relación a la mutación que ha habido en Sudáfrica, pero que con relación a la nueva cepa que está más cerca o estaría ya en Estados Unidos, e incluso Carlos Mellado ha dicho que no le extraña que esté en Puerto Rico, que viene de Inglaterra o que se identificó allí, hasta el momento es una mutación lógica, por no decir natural, lógica de este tipo de virus, y que se están haciendo todas las investigaciones para saber si hay que modificar la vacuna o en efecto no afecta al nivel de que tendrían que modificar la vacuna. Esa
a grosso modo, pero lo que me pareció más interesante es que la preocupación fundamental es que este virus puede ser más transmisible. Y ofreció unas explicaciones científicas que tienen que ver con el in vitro, etcétera, etcétera. Y entonces ahí yo me quedo así como, anda pa'l carajo. Porque soy honesta, de solo escucharlo no me gustaría repetir lo que dice, porque me parece que le hace falta una explicación de un científico, de una persona que domine la materia para poder entrar en ella. Pero me parece que es importante que Anthony Fauci esté otra vez dando cara. Lo vimos ayer a través de diferentes influencers jóvenes en Estados Unidos dando información, y me parece que esas conversaciones son buenísimas y yo los invito a que vean todo lo posible. También hay una en Brasil, gracias por recordármelo, Carlos Pagán. Dice que la de Brasil y la de Suráfrica son hasta ahora, sobre todo la de Suráfrica, la más que puede preocupar, pero que están en eso para seguir dando información relacionada a cómo los científicos establecen que puede o no afectar la vacunación. Entonces vaya a todo lo que encuentre de Anthony Fauci, sobre todo porque es un científico, además de que es una autoridad en el área de enfermedades infecciosas, también es muy claro en el manejo de la información, y con alguna ayuda de otro científico se puede realmente traer, uno estar bastante claro de lo que están hablando. Eso es lo más extraño de todo. Envían dinero y no lo supervisan si lo utilizaron correctamente, con tantas evidencias de corrupción. Estados Unidos no interviene. Nunca sé el nombre tuyo porque lo pones en árabe y no puedo denominarlo, pero a ti te contesto. Eso es una de las grandes fallas del gobierno de Estados Unidos, y no es Puerto Rico nada más. En Medicare y Medicaid los casos están 5 o 10 años, y después que el gobierno federal hace una auditoría y se da cuenta que les robaron el 90% del grant. Sí, es uno de los grandes problemas. Pero recordemos que estamos en medio de una pandemia, y que yo me imagino que esa auditoría del gobierno de Estados Unidos va a llegar tan pronto como este próximo año con relación al dinero que se dio de CARES Act, y por ahí pues nos sorprenderemos. Busca que ahora aquí en Washington State un senador propone dividir el estado en dos y llamarle Liberty 51. Ay, bendito sea Dios. Yo no dudo nada. Yo no dudo nada porque esa gente son bien creativas. Pero entonces, insistamos. Vamos al próximo tema. Vacunas Puerto Rico. Antes de irme, con relación a Estados Unidos, busquen a Anthony Fauci, búsquenlo en todas sus redes, búsquenlo en Twitter, búsquenlo sobre todo en YouTube. Y la verdad es que no se van a arrepentir, es información de último momento. Una de las cosas que dijo hoy, le hicieron una pregunta también con relación a la vacunación, y dijo, mire, en esta administración, si usted no sabe la pregunta, no la contesta. Así que yo no le puedo contestar esa pregunta y no la voy a contestar. O sea, el hombre es así de sencillo. Él recomienda regreso a la escuela presencial, Fauci. No lo he escuchado con relación a la escuela. Aquí ya sabemos por dónde va eso, y yo realmente, con un país que todavía vemos como los viejos de más de 65 años tienen problemas para vacunarse, no creo que el asunto de lo presencial en las escuelas sea lo más recomendable, pero bueno. Anoche me pusieron la vacuna. Qué bueno, Margarita López, y me siento como coco y no rancio. Así que no duden de ponérsela. Yo nunca lo he dudado, Margarita. Para nada. Y seguimos en otro tema y vamos a las vacunas. Puerto Rico, vacunación COVID. Gente, lo dije, el COVID sigue siendo un problema para todos nuestros países y Puerto Rico no es la excepción. Y Carlos Mellado, en una conferencia de prensa, que yo insisto que este muchacho de estar en campaña y decir tantas cosas así como si no hubiera pasado nada, muy bocón, está bien calladito, y eso me llamó la atención también. Y dice el secretario Carlos Mellado hoy en una conferencia de prensa que en efecto no saben si la fecha de
hasta un 70, un 75% de la población vacunada va a ser el verano porque no hay vacunas suficientes. Y con relación, sobre todo, que no están llegando. El sábado tuvieron, el domingo, entiendo, ayer, tuvieron que cancelar un proyecto de vacunación para 500 personas porque no había vacunas para todo el mundo. Y con relación a las clases, dijo, las clases comienzan de diferente forma. Puede haber un 50% de la clase, en la clase de estudiantes, puede haber un 30% de acuerdo a cómo estemos en la tasa de posibilidad en ese momento. Y ciertamente un factor que estamos viendo, la vacunación entre empleados docentes y no docentes. O sea, que son muchos factores que se tienen que ver de cara a que se puedan abrir las escuelas en esa fecha o no. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Estamos en enero 25. No nos parece. Obviamente la tasa de posibilidad, mientras más baja, mejor. Ahora mismo tenemos una tasa de positividad elevada que no va a tono con la cantidad de pacientes que tenemos en los hospitales. Se tendría que ver en ese momento si va a ser presencial. El funcionario habría dicho en conferencia de prensa previa que ha reconocido la limitación sobre el acceso a las vacunas. Ya FEMA recibió la directriz de hacerle llegar los fondos para la adquisición de 1 millón de vacunas adicionales. El detalle todavía no lo tenemos, dijo Pedro Pierluisi hoy también en conferencia de prensa. Y Carlos Mellado dijo que no se atrevía a precisar cuándo se estarían administrando ni a qué población. Tampoco proveyó la cantidad exacta que destinaría FEMA para la isla. Entonces vino Jennifer González y como la muchacha sabe de eso de sumar y restar, ahí vienen. La verdad que esas son cosas que yo digo, pero ¿y esta gente? No aprenden de estar metiendo las patas, no aprenden tantas veces que le han dicho que no es cierto lo que dice. Pero bueno, Jennifer González ganó y ella piensa que ella puede seguir cogiendo al pueblo de. Sabemos que ya emitió un comunicado de prensa diciendo que van a recibir 227 millones de dólares en fondos de FEMA para las vacunas. Pero el Departamento de Salud, por ejemplo, ha dicho 184 millones para mejorar y aumentar la capacidad del laboratorio y estudios epidemiológicos para así aumentar los servicios de salud. También se asignaron 27 millones a salud para vacunación e inmunización. Entonces, dice Fortaleza. A mí me encanta cuando Jennifer dice por allá, yo soy la más que tengo, yo soy la que tengo el montón. Y Fortaleza dice, los 227 millones también habrá dinero para equipo de protección para manejar la emergencia del COVID y para el transporte refrigerado y almacenamiento de las vacunas. Es decir, desmienten hasta cierto punto a Jennifer, porque no necesariamente todo es para la compra de vacunas. Ay, Jennifer, bendito sea Dios. Mira, Rafael Torres, qué terrible. Ya el secretario está que ni se afeita y todavía no ha cobrado el primer cheque. Ay, Dios mío. La barba le tapa la papada que tiene. Ustedes son terribles. Entonces, gente, yo creo que sigue siendo importante que estemos súper al día, pero súper al día de lo que pasa con relación al COVID, porque como ustedes ven, el gobierno no lo tiene tampoco claro. Yo quisiera atender en una conversación que tuve con una fuente de información recientemente, en qué habrá quedado todas las investigaciones que hay en el Departamento de Salud relacionadas con lo que pasó con la orden de compra de los 38 millones y todo lo que tiene que ver con la contratación allí en el departamento. A mí me parece que por ahí vienen muchos tiros del gobierno de Estados Unidos, porque el gobierno de Puerto Rico, el Departamento de Justicia, ya ustedes ven, parecería que no tiene información ni informantes en la calle para recibir información de la corrupción que ha habido en el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares, Wanda Vázquez Garcet, y que todavía está en veremos cómo queda el Departamento de Salud, que es uno de los departamentos, además del Departamento de Educación, que más dinero federal recibe. Y sobre todo tiene amenazas de cortársele fondos y directamente algunos programas, sobre todo de Medicare y Medicaid, precisamente por los malos manejos de la pasada administración. Así que eso será en un momento oportuno que tendremos la información y la traeremos ante ustedes. Pero hoy, además de eso, voy
voy a ver si ha pasado algo, porque ustedes saben que nosotros nos vamos de este programa e inmediatamente pasa una barbaridad y tenemos que estar interrumpiendo lo más importante en las redes, a ver, pero no, aparentemente no ha habido nada. No se olvide que vaya a todas nuestras redes a ver lo que está pasando. Yo creo que es importante, que es cónsono con lo que estamos tratando de mantener como una constante de tema. Ustedes saben que lo más increíble que ocurrió en Estados Unidos era que el presidente Donald Trump mantenía unas limitaciones y proyectos discriminatorios contra la comunidad trans, sobre todo en el ejército. Pues el nuevo presidente, Joe Biden, anunció que dejó sin efecto la orden ejecutiva que emitió Trump para prohibir el ingreso de las personas transgénero a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. La nueva directiva, firmada en la Casa Oval con la presencia del secretario de Defensa Lloyd Austin, el primer negro en dirigir la defensa de Estados Unidos, anula una orden emitida por Trump mediante tuit en su primer año en el cargo. Prohíbe inmediatamente expulsar a una persona de las Fuerzas Armadas con base en su identidad de género. La medida responde a la inquietud de Biden de que los asuntos de desigualdad social están opacando todos los demás aspectos de la vida nacional. Incluso antes de la toma de posesión, los allegados al mandatario difundieron un memorándum avisando que Biden usaría su primera semana en el cargo para impulsar la igualdad social y apoyar a las minorías raciales y a las comunidades desfavorecidas. Estados Unidos es un país más fuerte tanto a nivel nacional como internacional cuando es un país inclusivo. Permitir que todos los ciudadanos en condiciones de hacerlo puedan servir a su país en las filas armadas beneficia a las fuerzas y beneficia al país, porque una fuerza inclusiva es una fuerza más eficaz. En términos sencillos es lo correcto y es algo que beneficia al interés nacional. Gente, soplan nuevos vientos. Yo siempre he creído que, independientemente de lo que uno piense de una u otra relación de Puerto Rico con Estados Unidos, si pasara en Inglaterra, si pasara en Alemania, si pasara en México, de hecho, AMLO tiene COVID, hay que ver cómo queda, él que dijo tantas veces que eso era un invento. Es definitivamente buenas noticias que el mundo o que una nación como Estados Unidos o como cualquier otra cambie hacia la inclusividad. Y yo los voy a dejar con una línea que dije el otro día, pero que quiero repetir muchas veces en este programa. Sabemos que por ahí hay una banda de negacionistas, conspiradores, y que yo nunca había visto gente que pasaran tanto trabajo conspirando para ser infelices. Ojalá se puedan organizar para conspirar y conspirar para ser felices, porque realmente vale la pena. Estamos viviendo momentos bien difíciles, pero yo creo que tenemos que echar mano de todas esas buenas informaciones que tenemos, de todos los bríos que tenemos para seguir haciendo y construyendo país. Y vamos a invitarlos y vamos a invitarnos, me incluyo, a conspirar para ser felices. Yo los dejo, no se olviden que mañana es otro día, que mañana a las 11 de la mañana estamos en Esto es lo Último con el señor presidente, alias David Esperón, que está conmigo todos los días ahora a las 11 de la mañana y lunes y viernes a las 8 de la mañana. No se olviden ir a bonitasradio.net, allí usted puede donar a través de PayPal y tarjetas de crédito, que también puede hacerlo a través de la Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil. Envío de cheques o giros postales a Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 19400, San Juan, Puerto Rico 00919-4000, que estamos como siempre en todas las redes sociales y que nuestros auspiciadores son nada más y nada menos que Buen Vecino Café, Vega Alta Coop y Abraham Rosa, la cooperativa. Sí, tienes razón, esos crímenes quedan sin pena y sin gloria. Se codea de personas inteligentes que van a hacer su trabajo. Así es. El juicio a Trump empezará en febrero, de eso no se va a escapar. Uy,
Eso va a estar interesante. Vamos para adelante. Bueno, gente, yo los veo, pásenla bien, descansen. Mañana es otro día. Nos vemos. ¿A qué hora? A las 5 de la tarde en Qué Palo es Noticia y a las 11 de la mañana en Esto es lo Último. Éxito. Hasta mañana.